Mi primer interés fue por cine, antes que fotografía o cualquier cosa. Y fue por cine porque dio la casualidad que tuve la suerte de estudiar en París y yo ya estaba bastante maduro, o sea, tendría 28 años, ¿no? Y tenía una amiga que se metió a estudiar en una escuela de cine. En esa época, en Perú nadie hacía cine. O sea, el único que había hecho algo era Lombardi. Él sí había hecho algo. Pero yo hacía tiempo que no estaba ahí, estaba estudiando literatura y de pronto veo que se podía estudiar cómo hacer cine, ¿no? Y sí me encanta, era cinéfilo a morir, ¿no? Vivía muy cerca de la Cinemateca y iba dos, tres veces diarias al cine. Entonces sí era muy cinéfilo. Entonces empecé a estudiar cine. En la escuela de cine en la que estuve, yo quise entrar al IDEC, que es la escuela oficial de cine de Francia, pero en esa época ya había un límite de edad y yo lo acababa de sobrepasar, o sea, tenía 27. Y empecé en esta escuela y tenía la posibilidad, si ahora lo hiciera de nuevo, había la posibilidad de tres cosas, era o edición, o dirección, o guión. Quizás hubiera escogido, no sé si guión, pero sí edición, porque se aprende más y tienes más posibilidad de tener trabajo uno detrás de otro, ¿no? Una historia se hace tres veces, ¿no? Una cuando la escribes, otra cuando la diriges, ¿no? Cuando la estás realizando durante el rodaje, y la tercera es cuando la editas. Entonces un editor puede cambiar por completo la historia de una película. Hay una película de estos hermanos peruanos, Daniel y su hermano, no me acuerdo, Vega. Ellos tienen una película sobre un juez. Ahí hay al principio, cuando hicieron la primera edición, no pasaba bien lo que ellos querían decir. Y hay un suizo que vive en Perú hace muchos años, que se llama Gianfranco Anichini, y Gianfranco les dio una idea, ¿no? Los ayudó con eso, porque viendo el primer corte, les propuso que algo que estaba con cambiar las escenas, con solo cambiar las escenas ya la película adquirió una fuerza enorme. Yo pienso que cualquiera puede ser un buen director si tiene que cumplir dos reglas. Uno, saber exactamente qué es lo que él quiere decir con la historia que está contando en su película. ¿Qué quiere decir? Y dos, saber comunicarse con su equipo técnico para que ellos le ayuden a pasar tu mensaje. Pero, o sea, dos. Una es saber contar la historia, qué es lo que quieres. Y dos, saber dirigir a tu equipo técnico para que te ayuden a que termines de hacer tu película, que la hagas bien. Lo más importante es saber qué quieres. Por eso es que es bien importante cuando tú vas a hacer una historia, que vas a escribir una película o hacer tu película, escribir un guión, lo primero que tienes que imaginarte es que alguien que no sepa de qué trata tu película te pregunte, ¿y de qué es tu película? Entonces tú cuentas. Se trata de un barco de lujo que en su primer viaje, que todo el mundo quiere ir en ese barco, no sé qué, y en un momento dado naufragia el barco y es la historia de amor entre uno que está en tercera clase y una chica que está en primera clase. Qué interesante, ahí estás resumiendo la historia, ¿no? Pero tú tienes que saber cuál es el mensaje que tú quieres decir con esto. Lo primero es tratar de hacerlo en una sola frase. ¿De qué trata? De un chico y una chica que se conocen justo cuando un barco se está hundiendo y se aman, ¿no? Que se enamoran y justo cuando un barco se está hundiendo es un momento en que ese es el resumen de la historia, pero tú tienes que saber cuál es el mensaje de la historia. Y yo te puedo contar, por ejemplo, que me sucede un accidente o algo, y entonces se trata de alguien que va a salir de viaje y llevando, justo cuando ya está por irse, le sucede un accidente antes de partir. Ya, entonces, ya ese es el resumen de la historia. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que yo puedo poner que hay que
uno decide no ir y puede ser que uno se adapta a las situaciones que te da la vida. Uno decide, a pesar de todo, ir como sea, entonces ahí el mensaje es otra cosa. El mensaje es, hay que sobreponerse siempre a cualquier dificultad. Puede haber un mensaje distinto que puede ser, hay que saber cambiar de proyectos, entonces no voy, lo postergo para después, no sé. ¿Ya? Justo, por ejemplo, estoy por salir de viaje y estoy con mi hijo y me dice que justo ayer que le hicieron una fiesta de despedida conoció una chica chilena que le encantó, que él cree que es la chica de su vida. Bueno, es muy joven, ¿no? Pero ya pues imagínate, justo cuando estás por partir conoces a la chica de tu vida. Entonces puede ser que decías no ir o ya no te interesa viajar y regresas, ¿ya? Entonces, una cosa es un resumen de la historia y otra cosa es el mensaje que tú quieres decir. Ahora, eso es importantísimo, porque si tú tienes el mensaje que es lo que tú quieres decir, todo lo que vayas a contar en tu historia está ahí para apuntalar este mensaje, ¿ya? Por ejemplo, en la historia de Romeo y Julieta. En la historia de Romeo y Julieta es un chico y una chica que se conocen, son jóvenes, son de familias opuestas y al final se matan. Y entonces, esa es la historia resumida. ¿Cuál es el mensaje? La vida sin el amor, sin la persona amada, no vale la pena vivirla. Por eso me mato. Por eso se mata a Romeo y por eso se mata a Julieta. Una vida sin Julieta no vale la pena vivirla. Una vida sin Romeo no vale la pena vivirla. Ese es el mensaje de Romeo y Julieta. Pero hay otras historias. Por ejemplo, hay una historia que se llama No sos vos, soy yo. Es una película argentina. Y también es una historia de amor, pero aquí el mensaje es la vida siempre vale la pena vivirla, aún sin el ser amado. Entonces es un pata que está casado con una mujer que la adora y se van a ir de viaje, ella se va primero y ella le dice que ya se acabó todo entre ella, que se ha enamorado de otro. Y este pata deshecho, y sin embargo él al principio no logra sobreponerse, pero en algún momento conoce a otra chica y empieza de nuevo. Entonces el mensaje es distinto. Entonces tú puedes contar con los mismos personajes la misma historia, pero si el mensaje es distinto, todo lo que tú cuentes está para apuntalar que la vida sin la persona amada no vale la pena vivirla, o para apuntalar que la vida siempre vale la pena vivirla, así no estés con la persona amada. Entonces cambia. Si yo voy a poner la segunda opción, entonces va a haber un montón de cosas que no las voy a poner. Imagínate, por ejemplo, que fuera Romeo y Julieta y Romeo dice que Julieta es lo máximo y sin embargo tú lo ves coqueteando con una chica, qué linda, y cómo te llamas, y te puedo visitar, dame tu teléfono. Entonces quiere decir que no la quiere tanto. Esas escenas ya no las puedes poner porque tu mensaje es otro. Ya. Entonces ahora, tú ya tienes primero tu primera frase, resumida en una frase, después ya resumida un poco más grande, y lo que tienes que hacer es buscar que tu historia se cuente en 3 actos. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años un tipo, Aristóteles, que le encantaba el teatro griego, que en esa época el teatro griego era como ahora las telenovelas, todo el mundo veía, en el mundo griego iba al teatro. Entonces él simplemente veía todo lo que había en teatro y empezó a ver cuáles eran las que mejor funcionaban. Y las que mejor funcionan son las de 3 actos. ¿Qué quiere decir 3 actos? Presentación. Yo te presento una historia. ¿De qué trata? Un chico conoce a una chica y se enamora. Ya, entonces, si yo te contara una historia que es un chico conoce a una chica y se enamora, ya, y después sigue, y son felices, y tienen hijitos, y todo el mundo los quiere, y se mueren de 90 años agarraditos de la mano, los dos besándose. Puta, una historia más aburrida que ver cómo lava la ropa a la lavadora, aburridísima. Entonces, no pasa nada. Si yo te pongo entonces tengo que poner un conflicto, algo tiene que pasar que haga que esta historia que empieza bonita se complique, la tienes que complicar. Entonces digamos que tú pones, ¿no? Que todo está muy bien, pero el tipo empieza a trabajar, cada vez ves menos a su mujer y de pronto el tipo se enamora de la secretaria.
y encima se enamora de la secretaria y se apresura en decirle a su mujer que se ha enamorado de la secretaria. Y entonces la mujer lo manda al diablo y se separa. Y imagínate que solo es eso, que al final se separan, se van al diablo, no se escuchan, y la historia se acaba en que él se queda con la secretaria y ella ya está hasta el queque, está deprimidísima. ¿Ya? O al revés, no es él con la secretaria, sino es más bien la mujer con el profesor de gimnasia, o con el entrenador, el personal trainer, y se habló de él y ya es más papirriqui y lo que sea, y ya el mío está todo viejito y fofito, y no, este está mejor nuevo, escobita nueva, re bien. Y entonces y que la historia se queda ahí, sales de la película o de la historia medio fastidiado, medio deprimido porque la historia acaba mal, y no nos gusta que la historia acabe mal. Entonces tiene que haber una posibilidad que de alguna manera tú salgas de este conflicto, que no se quede en una solución, en una historia que termina mal. Entonces, ¿cómo haces? Que de algún momento se presente la oportunidad que esto se pueda resolver. Y entonces, ¿qué quiere decir esto en esta historia? Quiere decir que aparezca un momento en que él y ella hablen o algo permita que exista la posibilidad de perdonarse o de empezar de nuevo o algo. Entonces, por ejemplo, que al hijo de ellos le sucede un accidente y él se preocupa por el hijo, o a ella le da un accidente y se preocupa por ella, y de pronto él se da cuenta que todavía la quiere, o él se da cuenta que él quiere a la secretaria más que la otra y que lo de ellos ya acabó, pero ya hay una solución, ya hay algo claro, ¿no? Ya fue esta historia, lo de la secretaria es lo máximo, y la otra historia se desgastó, o al revés, la historia de la secretaria fue un entusiasmo pasajero, la otra no le llega ni al tobillo, y él a quien ama es desde el principio a la chica. ¿Ya? Entonces, ya, una vez que tú ya tienes eso, que tú ya tienes estas tres historias, entonces tú empiezas, ¿ya? Mira, la primera parte de lo del mensaje ya te sirve para poner qué cosas van y qué cosas no van. Sí. Entonces, una vez que ya has hecho chiquito, primero una frase, después un párrafo, después una hoja, 2 hojas, tú a partir de ahí ya empiezas a hacer un resumen, una sinopsis que será unas 10 páginas por hora de filmación, por hora final. Entonces sería unas 20 páginas. En 20 páginas cuentas todo, con detalle, no cuentas todo, sin los diálogos. Entonces estás contando toda la historia, y esa historia ya la puedes desglosar en escenas, o sea, en las locaciones, y eso se llama escaleta. Y al final, cuando tú ya tienes todo eso, recién ahí, tú ya pasas a escribir tu primera versión. Entonces, en tu primera versión, ahí ya es con diálogos, unas descripciones detalladas, no es una escaleta, es solo Casablanca, terraza, Pico y Conrado están tomando chocolate, y Pico le dice a Conrado que no hay problema, que se va a poder dar el curso. Pum, ya está, se resumió, caleta chiquito. En cambio, si fuera una versión final, entonces sale escena 123 y Conrado con cara preocupada, no sabe cómo preguntarle a Pico, ¿quieres otro café? Conrado, Pico, bueno, gracias, y bueno, ya, entonces voy detallando eso. Siempre hay buenas historias, lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Por más buenas historias que te cuenten, tú tienes que encontrarle un sentido a la historia. Entonces, ¿por qué nos gustan las historias? A nosotros nos gustan las historias porque para que una historia sea interesante, tú tienes que encontrarle un sentido. Entonces, si yo te cuento una historia y se trata de un hombre que piña, cuando está feliz, que se va a casar ahorita y es joven y le va mejor que nunca, y justo en ese momento le da cáncer, le descubre un cáncer y se muere. Entonces, ¿por qué nos fastidia una historia así? Porque en primer lugar nos sorprende, porque uno no se muere tan joven, y en segundo lugar
pena, nos pensamos qué mala suerte, pero solo se vuelve interesante esa historia si uno le encuentra un sentido. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos todos en la vida real, muchas veces o casi siempre o siempre, no tiene sentido. Entonces uno busca darle sentido a la vida teniendo hijos, uno busca darle sentido a la vida teniendo un trabajo interesante, uno busca darle siempre un sentido a tu vida. Entonces por eso nos gusta contar historias, porque en las historias es la manera más fácil de darle un sentido a algo que cuentas. Entonces es más fácil darle a una historia sentido que darle sentido a tu propia vida. Eso es lo más complicado, eso es lo que a todos nos cuesta más. Sí, quiero hacer una historia sobre artistas arequipeños, pero todavía recién estoy en la etapa ya tengo los artistas, ya tengo la locación donde va a empezar y después buscar las diferentes locaciones porque esto es una película con varias historias. Entonces ese tipo de películas se llaman coral, hay un coro, son varios. Entonces son varias historias chiquitas con una locación inicial y a partir de esta ya cuento las historias individuales de estos personajes. Pero tengo que encontrar todavía, tengo que más bien afinar el mensaje que quiero decir, cosa que no sean cada una con un mensaje distinto, sino que sea, aunque las historias varíen, el mensaje siga siendo el mismo, un solo mensaje y diferentes historias. Qué bueno. En eso estoy. ¿Algo más que quieras recordar? Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar, ya no a mi papá y mi mamá, pero